Bueno, muy buenas noches a mis estimados aprendices de producción multimedia, la ficha 2104891, ficha que es gestionada por el instructor Juan Manuel Carmona. Les habla su instructor de bilingüismo, Jeffrey David Londoño Bernal. Y tenemos como objetivo en esta sesión hablar acerca de la actividad de la evidencia Storyboard, perteneciente a la actividad de proyecto número 4. En conversación realizada con el instructor Juan Manuel, él me comenta que ustedes adelantaron ya el storyboard como parte de una evidencia que debía ser cumplida precisamente de su área en específico, de su área técnica. Así que el objetivo de esta es hacer esa misma storyboard, hacer su traducción, sí, y entregarla. Así que, otro elemento que hay que tener en cuenta es que esta actividad de proyecto, la actividad de proyecto 4, también contiene una evidencia adicional que en nuestra sesión anterior, si no me equivoco, fue una sesión que tuvimos a comienzos de mayo, se comentó que no iba a ser exigida. Bien, así que solamente la evidencia que es parte de esta actividad de proyecto solamente es esta que tiene por nombre Storyboard, My First Crush, a Production Storyboard. Bien, mientras que el Foro Pitch Meeting no está habilitado porque decidimos en conjunto con el instructor Juan Manuel Carmona que su complejidad de pronto podía afectar el desempeño en general y el objetivo es, primero que todo, aplicar lo que ya reconocen de su área técnica y segundo, también hacer reconocimiento de vocabulario que les pueda servir para poder brindar o para poder desarrollar esta evidencia y mejorar. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que debí preguntarles era si podían escucharme sin problema. Les agradezco que me confirmen y si pueden observar mi pantalla. Sí, señor, se escucha fuerte y claro. Muy bien. Y observan lo que estoy presentando también. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Bien, entonces, ya conociendo cuál es la exigencia que tiene esta evidencia, lo que quedaría por reconocer de ustedes es si han podido avanzar en algo o si por el contrario más bien consideran que existe un tema en particular que podemos tocar para que así puedan desarrollar esta evidencia en inglés. Pues en mi caso no he avanzado absolutamente nada, pues porque la verdad para el inglés fue muy poco. Entonces estaba mirando el documento, pero pues todo está en inglés. Pues a mí me toca es con el traductor. Lo comprendo. ¿Qué puede comentarme la señorita que también nos acompaña? Hola, pues precisamente en este momento estoy haciendo el trabajo anterior a este, entonces pues estoy bien. Anterior a este. O sea, sí, este es el punto, bueno, la actividad 12, entonces estoy haciendo la 11. Comprendo. Bueno, entonces, en ese caso, Mr. John, no sé si usted tiene al alcance la evidencia desarrollada con el instructor Juan Manuel, que pueda compartirla y podamos trabajar basado en la suya. Así avanzamos. Ok, La, perdón, ¿sí? la del video, la del storyboard, la Sí, donde... señor. pues yo tengo el enlace del video. Muy bien. Permítame lo busco y se lo coloco aquí en el chat. Claro que sí. Mira, profe, ahí le envié el enlace. Visita en su local comercial. Si te identificas con Carlos porque no tienes ventas y no sabes cómo usar el internet y tus redes sociales para tener presencia en el mercado, aquí te decimos cómo. Nosotros te ayudamos por medio de estrategias digitales a aumentar tus ventas.
Con marketing digital y comunicación estratégica te ofrecemos un servicio de video que va a vender por ti las 24 horas todos los días. Entérate más, visita nuestra página web y redes sociales. Además, la primera asesoría es gratis. Te dejo los enlaces en la descripción de este video. John, sin embargo, bueno, constantemente he observado esta evidencia muy diferente a lo que usted está presentando aquí. Bueno, claro que esta es la evidencia que ustedes le presentaron al instructor Juan. Tal vez esas fueron las indicaciones con las que él trabajó. Pero yo me referiría entonces es a la evidencia 9, elaborar storyboard de video. Bueno. Que sería el formato, si reconoce el formato que nos indica cuáles son los pasos o la forma en que se va a realizar el video desde el punto de vista del camarógrafo. Bueno, permítame busco el formato. Muy bien. Bueno, me tocaría compartir la pantalla. Bueno, adelante. Permítame porque aquí no sé cómo dicen. Espérate, busco aquí la opción. Es un pequeño cuadro que tiene una flecha hacia arriba. Ah, sí, ya. Toda tu pantalla. Estoy bien, estoy en. No sé si pueden ver la pantalla. No, aún no. ¿No? No, no se ve. Permítame. Ahora sí. Bueno. ¿Aquí lo ven? Ese está perfecto. Bueno, esto fue lo que yo hice en esta actividad. Pues, pues es poco, o sea, este storyboard solamente tiene pues este formato porque es como se dieron cuenta el video pues es muy corto, entonces pues así es como, o sea, en base a esto fue que lo trabajé. Sí, no, está perfecto. De hecho, muchas veces me ha ocurrido en otras fichas que existen aprendices que consideran que la evidencia es muy sencilla. Y en verdad no es que sea sencilla o de pronto esperaban una evidencia mucho más compleja, pero en este caso no. Recordemos lo que es un storyboard, que es la secuencia completa de lo que se debe realizar en el video. ¿Ok? Incluso podemos tomar un storyboard también como una especie de resumen. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista mío, me atrevo a decirlo así, basado en lo que he leído. Sin embargo, los que tienen más conocimiento acerca de la materia son ustedes, que son los que están involucrados en multimedia. Pero bien, el objetivo aquí en realidad es este. Y en el caso de la evidencia de inglés, es entregar este video, es hacer la traducción de este documento. ¿Ok? Ahora entonces, lo que quiero que hagamos es identificar qué elementos necesitamos saber para poder traducir esta información. Y generalmente todo comienza es con vocabulario. ¿Ok? La primera parte entonces dice, ¿por qué no se vende? ¿Qué estará pasando? Tenemos dos preguntas. Entonces ahora yo tengo una pregunta para usted, John, y también para la señorita Natalia. ¿Sabemos formular preguntas? Mm,
En inglés, no estamos seguros todavía. No, no estoy seguro. ¿Qué tal usted, dama? Pues en la pregunta se pone primero, ay, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero como el are you o what's o algo así, no sé cómo se dicen esas palabras. Bien, listo. Entonces, por lo menos ya tiene ese pequeño conocimiento previo que es reconocer que existen ese tipo de palabras y sobre todo que cuando es la forma en que lo invirtió, are you, siempre se invierte el verbo con respecto ¿cómo es que se llama? Al sujeto. Voy a ir anotando aquí las partes que necesitamos y ahorita entonces me permiten compartir pantalla dentro de un momentico, después que hagamos el reconocimiento para hacerles la explicación. Ok, entonces primero, questions, que de pronto lo dejaré para más adelante. Bueno, otra cosa, otro elemento que es clave es el vocabulario. Bien, voy a escribirlo aquí. Recordemos, vocabulario se refiere a las palabras que no conocemos. No, todavía no. Un momentico. Recordemos, el vocabulario se refiere a las palabras que no conocemos. Hay que encontrar qué palabras son las que no sabemos para así poder hacer la traducción. Hablar en inglés no es saberse todo el diccionario. Siempre lo digo. Pero si conocemos suficientes palabras para hacernos entender, eso es más que suficiente. ¿Okay? Así que hay que reconocer cuáles son las palabras que necesitamos de cada uno de los textos. El texto más complejo que observo allí es el que se encuentra en la secuencia número 5. De resto, no parecen ser textos complejos, así que estoy seguro que vamos a fabricarlo de una manera bastante sencilla. Bueno, de hecho, no vamos a hacerlo todo porque sería hacerle toda la actividad, Mr. John, pero vamos a llegar al menos hasta la tercera secuencia. Ok, profe. Bien, de la segunda secuencia que dice, ¿cómo vender online? Te ayudamos a vender de manera profesional. ¿Qué elementos necesitamos aquí? Otra pregunta que ahora sería ¿cómo? Bueno, usted colocó un signo de admiración, yo considero que eso debió ser más bien de interrogación. O no es un error, sino que es su intención hacerlo así, caballero. Pues sí, más o menos es cómo vender online y pues en admiración dice, te ayudamos a vender de manera profesional. O sea, eso es lo que quería decir. Ok. Entonces, como exclamación sería, como vender online. Te ayudamos a vender de manera profesional. Ok, no estamos fabricando una pregunta. Listo. Perfecto. Un momentico, voy a ir tomando aquí. Me voy a atrever a tomar capturas de esto para utilizarlas de ejemplo, ¿ok? Ok, profe, tranquilo. Y la tercera parte de la secuencia dice, si usted se identifica con Carlos y no sabe cómo usar Internet ni las redes sociales para incrementar sus ventas, aquí le contamos cómo. ¿Listo? Vamos entonces a aprender cómo fabricar cada uno de estos elementos. Entonces vamos a comenzar a lo contrario. Ahora sí, Mr. John, permítame y yo comparto. Ok, permítame un momento. ¿Listo? Sí, señor. Bien. ¿17 grados entonces? Mostraba su computador. 17 o 13 creo que. 13 grados. De aquí al doble, 26. No, aquí está haciendo frío. Y le digo algo, aquí al menos bajó, pero porque comenzó a llover y pues ya se calmó la lluvia. Ajá. Mm. ¿En qué parte está usted exactamente, profe? Bueno, Valledupar. Valledupar. ¿Conoce Valledupar? No. Estoy casi en la entrada de Valledupar. Es un barrio calmado, se podría decir. Bastante agradable. Pero como toda ciudad, a medida que crece, también crece la inseguridad.
Se ha tornado en los últimos años bastante peligroso todo de Valledupar en general. Y así, como decía un amigo estadounidense, no dar papaya. Bueno, en lugar de iniciar con las preguntas, vamos a comenzar con esto que se llama vocabulary, el vocabulario. Vocabulario significa identificar qué palabras no conocemos de cada uno de estos elementos. No vamos a pensar en gramática, ¿ok? Casi siempre cuando nos enseñaron en el colegio, nos trataban de enseñar primero gramática. ¿Cuáles son las reglas para comunicarnos? ¿Ok? Y si de pronto miramos en el pasado la manera en que nosotros aprendimos nuestra lengua, que es el español, nosotros no aprendimos con gramática, nosotros aprendimos fue con muchas palabras, incluso diciendo las palabras en el orden equivocado, cometiendo errores, pero después que uno utiliza las palabras apropiadas, se hace entender así existan errores, ¿ok? Así que necesito que primero encontremos palabras. Necesito que cada uno de ustedes me regale cuáles son las palabras que no conoce de esta primera parte. O si las tenemos todas, ¿cómo se dividía el por qué? ¿Por qué sería como what? Ya, why. Oh, why, ok. What sería la palabra qué. Esa sí sería what. ¿Qué otra palabra nos falta? Voy a escribir aquí toda esta frase. ¿Qué está pasando? ¿Por qué les decidí escribirla completa? Porque existe una palabra ya, que digo, una frase ya, una frase idiomática que traduce eso. Una de tipo informal y otra de tipo formal. ¿Ok? Si yo le quiero preguntar a un amigo mío qué pasa o qué está pasando, la manera informal puede ser What's up? What's up? Bien. Eso es la manera en que podemos interpretar esta frase, ¿qué está pasando? Incluso lo podemos interpretar como ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? What's up? Entonces, esta sería la manera informal que miren que coincide también con el nombre de la aplicación WhatsApp. ¿Ok? Pero primero fue esta frase idiomática, WhatsApp, y aquí sale entonces el nombre de la aplicación, y la otra sería What's going on. Bien. Cuando uno dice frases idiomáticas, a lo que se refiere es que no tienen traducción exacta. O si tratamos de hacer la traducción exacta, pensé que había ingresado alguien. Las frases idiomáticas entonces no tienen traducción exacta. Si yo trato de hacerle traducción palabra a palabra, ¿okay? Lo que es la traducción textual, no coinciden palabra a palabra con el mensaje que nosotros interpretamos. Entonces, como frase idiomática debemos es aprenderlas e identificar a qué se refiere. Yo me encuentro con un amigo y le quiero preguntar, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Le puedo decir WhatsApp. O si ya es un... Y ojo, a tener en cuenta que esta es de tipo informal, WhatsApp es de tipo informal, mientras que si me encuentro por el contrario con un profesor, bueno, en un entorno que sea formal, porque a veces hasta con los profesores tenemos conversaciones informales, ¿ok? Pero en un entorno formal, esta sería la frase, what's going on. ¿Bien? ¿Qué está pasando? Observen, hablamos acerca de la palabra para preguntar, que significa qué, que en inglés se traduce como what, y aún así aquí está, what y what. Que no hicimos la traducción textual de todo esto porque ya existe una frase idiomática, es diferente, ¿ok? Pero sigue prevaleciendo o sigue en existencia la palabra qué como tal, para pregunta, what. ¿Ok? Pronunciación, WhatsApp. Claro, teniendo en cuenta que debe hacerse en entonación como pregunta. WhatsApp. What's going on? Bien. El inglés
requiere muchísimo de la entonación. Incluso en el español. Si pensamos un instante en español, yo puedo utilizar algunas palabras en el mismo orden, pero con distinta entonación y dicen cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, yo tengo un computador y suena como una afirmación. Pero si yo cambio la entonación y digo, yo tengo un computador, automáticamente la entonación me cambia el sentido de la frase. Son las mismas palabras, el mismo orden, pero cambia el sentido. Así que a tener en cuenta eso en inglés. La entonación. Que se sienta que es una pregunta. What's up? What's going on? ¿Bien? Ahora sí vamos a tratar de formar la pregunta de ¿por qué? Why. ¿Por qué no se vende? Quiero que me digan, piensen por un instante y me comenten por qué no se vende. Si yo quisiera cambiar esa frase por otra, pero que tenga el mismo sentido, ¿cuál sería esa frase? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Por cuál la cambiarían? ¿Por qué no compran? Muy bien. ¿Otra? Pero yo lo había interpretado, era más bien así. ¿Por qué no me compran? ¿Sí? A mí me ocurre mucho, muchísimo, cuando voy a hacer trabajos de traducción, sí, generalmente, o cuando voy a hacer entrega de cualquier cosa, de requerimientos, documentación, de proyectos, que no tengo las palabras exactas para expresarlo, entonces encuentro una alternativa, una frase diferente, que al fin y al cabo trata de decir, de brindar la misma información. ¿Ok? Ahora sí, la manera en inglés para decir por qué no se vende sería por qué esto no se vende. ¿Qué ocurre? Que en inglés siempre necesitamos un sujeto, describir quién o de quién estoy hablando. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto para hablar acerca de objetos? Porque si yo pienso en la frase ¿por qué no se vende? Pues no están hablando de personas, estamos hablando de algún material en particular. ¿Cuál es el pronombre necesario para poder hablar de un objeto? Si yo les lanzo esa pregunta así, ¿ustedes de pronto se les viene a la cabeza alguna respuesta? Pues el this o el it. ¿O el qué? It. It es la respuesta apropiada. ¿Puedo utilizar this? Sí. Sin embargo, la mejor opción sería it. Vamos a pensar entonces primero en esto. Pronouns, ¿ok? Pronombres. Existen distintos pronombres en inglés. Está el pronombre I, you, we y they. Están los pronombres he, she, it. Decidí agruparlos de esta manera. Más adelante lo veremos. No sé si hoy mismo, pero bueno, creo que sí alcancemos a verlo. Pero tiene su razón el por qué agruparlo de esta manera y lo veremos cuando tengamos la oportunidad de observar el presente simple. I, que sería yo, you, que sería el pronombre tú, usted o ustedes, we, que sería nosotros, y they, que sería ellos. He, que sería él, una sola persona. She, ella, sigue siendo una persona. E it, que se refiere a un objeto o incluso un animal. A pesar que informalmente podemos utilizar en un animal he o también she, porque nos referimos a él o ella, en este caso vamos a pensar en it.
Entonces, necesitamos reconocer pronombres, ya reconocimos pronombres y sabemos que el pronombre que necesitamos es it. Vamos a hacerlo de la manera más informal posible. Why it, ¿y cuál es el verbo vender? Buy, algo así. Por poco, este es el opuesto. Buy es comprar. Entonces no sé, no me acuerdo. Vender es sell. ¿Sí? Ok, si tengo entonces ya que la palabra vender es sell, ¿cómo termino mi pregunta? ¿Por qué no se vende? Sería why it not sell. Listo. Muy bien. Si nos comunicamos de esta forma, ¿saben algo? Nos van a entender. Nos van a entender. ¿No es la manera apropiada? No, no es. Pero lo importante es que nos comunicamos. ¿Ok? Si usted está a cargo de algo, si usted entrega esta evidencia y me la entrega así, why it not sell, voy a comprenderlo por completo bien. Ahora, ¿cuál sería la manera apropiada? La manera apropiada es utilizar el pasado del verbo sell. El pasado del verbo sell, que sería la palabra sold. En español lo podemos interpretar como vendido. ¿Bien? Y yo lo diría de esta manera. Why is it not sold? ¿Por qué no está esto vendido? Miren que eso es lo que me brinda, si yo trato de traducirlo palabra a palabra, es lo que me brinda. Sin embargo, la manera en que lo interpreto sería la que está allí. ¿Por qué no se vende? Estoy hablando de un elemento. Como estoy hablando de it, el verbo to be me requiere que el uso sea is. ¿Ustedes recuerdan acerca del verbo to be? Sí. ¿Segura? Un poquito, caballero. No, yo no. La verdad, ¿No? no. Eso fue hace años, no. Bueno, listo. Sin embargo, ahorita mismo el objetivo es reconocer cuál sería la manera apropiada de escribir. Ya tendremos nuestro espacio para observar el verbo to be. Bien, entonces, esta sería la forma en la que yo escribiría esta pregunta. Aquí me está comentando, me está recomendando si Word me está recomendando que haga una modificación aquí y que lo escriba como it is, pero si lo escribo como it is, automáticamente deja de ser pregunta. ¿Ok? Y se convierte más bien en una afirmación. Así que no, lo necesito como pregunta, por lo tanto, primero debe ir el verbo y luego debe ir el sujeto. Why is it not sold? ¿Por qué esto no está vendido? ¿Por qué no se vende? ¿Ok? ¿Qué pasa? What's up o what's going on. Cualquiera de las dos se puede utilizar. What's up, what's going on. Sería entonces la primera parte de nuestra pequeña evidencia. ¿Preguntas hasta este punto, por favor? No, todo claro. Ahí también se puede poner el it, o sea, el it, la cosita esa y la S. No, en este caso no, por lo siguiente. Si yo coloco IT, la cosita esta tiene un nombre, apóstrofe, significaría it is. Al cambiar el orden, ya no es el orden apropiado para pregunta. ¿Ok? Lo que dije hace un momento, si yo lo escribo así, o si yo lo digo de esa manera, me van a entender. Sí, solamente no es la manera apropiada, porque si quiero formular preguntas, la pregunta debe ser así. Primero el verbo y luego el sujeto. Is it? Why is it not sold? What's going on? Sería la primera parte, entonces, o lo necesario para escribir el texto de mi primera o de la primera secuencia de Mr. Jones. Continuamos.
¿Cuál es el verbo vender? Recordemos. ¿Sell? Sell. Sell. Bien. En inglés, tal como en español, existe algo que se llaman verbos en infinitivo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuándo un verbo está en infinitivo en español? Going. No, ese sería el gerundio, pero de todas maneras le estoy preguntando en español. ¿Cuándo en español un verbo está en infinitivo? Un verbo está en infinitivo cuando termina en ar, o ir. ¿Ok? Eso quiere decir que este verbo, disculpe de mover tanto que estoy moviendo aquí, perdón, lo voy a dejarlo quieto. Este verbo vender entonces está en infinitivo. ¿Por qué? Porque está en su terminación normal, sin conjugación alguna. Termina en er. ¿Cómo vender online? ¿Cómo utilizamos un verbo en infinitivo en inglés? Al comienzo le colocamos al verbo la palabra to. Eso entonces sería vender como tal. Yo reconozco que solamente sell se refiere a vender, pero si yo quiero decir la palabra vender, en inglés debo colocarle el to al comienzo. Hace un momento también Natalia nos habló acerca de la palabra, ¿cuál fue el verbo que usted mencionó, señorita? Ah, comprar. Si yo lo observo así, simplemente digo, no, sí, ese es el verbo comprar. Pero si yo quiero decir la palabra comprar como tal, en infinitivo debo colocarle el to al comienzo. ¿Okay? Y por eso es que con el colegio siempre cuando veíamos el famoso verbo to be, no nos decían, no, el be. No, porque nos van a hablar del verbo en infinitivo, una palabra que termine en er, sería ser o estar, que termine en ar. Por lo tanto, para transformarlo en infinitivo se debe agregar el to al comienzo. Ahora, ¿por qué decidí hablar acerca de esto? Porque ahora vamos a decir cómo vender online. ¿Cuál es la palabra cómo en inglés? How. How. Listo, perfecto. Ahora sí, ¿cómo decimos cómo vender en línea? How to sell online. Así es. How to sell online. ¿Ok? ¿Saben algo? Si yo me atrevo a buscar esto aquí en Google, no me va a generar ninguna corrección. Por el contrario, me va a brindar respuestas. Es más, aquí observo una en particular. Miren, Website Builder Experts, How to Sell Online. Ahí está, How to Sell Online. La frase, la construcción de la frase es apropiada, es correcta. Entonces, ¿qué rescatamos de este punto que acabamos de observar? Siempre que voy a hablar en infinitivo, debo colocar la palabra to al comienzo del verbo. ¿Bien? Ahora continuemos con la traducción de lo demás. Te ayudamos a vender de manera profesional. Muy bien. En español, nosotros no utilizamos los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Recuérdenme. Nosotros. Nosotros, ¿cierto? Los que vi hace un momento. Yo, tú, ellos, nosotros, ella, él. Y en este caso, si decimos te ayudamos a vender de manera profesional, el pronombre que no está escrito aquí, pero que nosotros asimilamos o deducimos, es el que dijo Natalia, nosotros. Así que voy a reescribir esta oración de la manera en que debe quedar en inglés, porque en inglés siempre debe escribirse el pronombre. We, disculpen, es en inglés, en español. Nosotros, ahora sí el resto, te ayudamos a vender de manera profesional. Listo. ¿Qué palabras no conocemos en esta frase que a nosotros nos impida hacer la traducción? Manera. Manera. Listo. Manera. Puede ser way. ¿Ok? Way significa forma o manera. ¿Qué otra palabra no conocemos? Ayudamos. Ayudamos. Vamos a colocar ayudar. Ayudamos
viene del verbo ayudar. El verbo ayudar sería help, help. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cómo construimos esa oración? We are. Adelante. We are. Ahí sería el to. Ajá. To help you. Sí. To sell. Sí. Bueno, Así. lo siguiente, permítame ayudarlo. Esta expresión de manera profesional tiene una traducción en particular ya, ¿ok? In a professional way. Así sería. Entonces, to sell in a professional way. Bien. Ahora, vamos a hacer la traducción de esta frase ahora. Ya lo pasamos de español a inglés, ahora vamos a hacerlo de inglés a español para ver si el resultado fue el adecuado. Are viene del verbo to be, del verbo ser o estar. Eso quiere decir que esto de alguna forma significa nosotros somos, ¿ok? O nosotros estamos. Nosotros somos ayudarte a vender en una manera profesional. Entonces suena como raro, ¿verdad? Yo propongo eliminar este punto, estas dos palabras. Y aquí viene una pequeña explicación de algo que se llama presente simple. ¿Alguno de ustedes reconoce qué es el presente simple? No, no me acuerdo. No. John. Sí lo he escuchado, pero no me acuerdo. Bueno, el presente simple es el que utilizamos a diario, constantemente. Si yo les digo ahorita, yo como hamburguesa, ¿en qué estoy hablando? ¿En presente, en pasado o en futuro? Presente. Presente. Presente, ¿verdad? Pero si no lo estoy haciendo, entonces se supone que el presente es ahora. Y si no lo estoy haciendo, ¿cómo es que si yo digo yo como hamburguesa, estoy hablando en presente? ¿Qué pueden decirme ustedes al respecto? Entonces, esa es la pequeña explicación del presente simple. El presente simple nos ayuda a describir acciones que son usuales. No significan que estén ocurriendo en el momento en que las menciono. Eso es presente simple. Si yo digo, yo como hamburguesas, claro que sí, a mí me encanta, ¿ok? ¿Cada cuánto como? No, a veces una vez al mes, a veces 2 veces al mes, a veces una vez a la semana, a veces 3 veces a la semana, dependiendo de mi estado de ánimo y también de mi capacidad monetaria en el momento, ¿ok? Pero es una acción que se repite con cierta frecuencia, ¿ok? Yo canto, sí, yo canto, ¿ok? En este momento no estoy cantando, pero sí es una acción usual. Así como yo puedo decir, Natalia estudia en el SENA y de pronto Natalia, digamos que mañana se encuentra, no sé, en el mercado o se encuentra más bien en su trabajo frente al computador desarrollando sus actividades, no está en su casa y no está haciendo las cosas del SENA, pero ella estudia. Esa es su acción usual. Ese es el presente simple. Y eso es lo que ocurre aquí. Nosotros te ayudamos. No significa que lo van a ayudar de manera inmediata, pero esa es una acción usual. Ese es lo que ellos acostumbran a hacer por las personas. En presente simple, ¿cómo se utiliza? La misma palabra, a diferencia del español, que en español, siempre que hablamos en presente o en cualquier tiempo, pasado o futuro, el verbo cambia de forma, en inglés no. En español, ¿cómo quedaría? Si yo voy a hablar acerca de I, o voy a hablar acerca de you, or we, or they,
el verbo queda de esta manera. Entonces, si yo quiero decir, no, yo ayudo o yo te ayudo, sería I help. Y si voy a decir tú ayudas, sería you help. Y si es nosotros ayudamos, we help. Y si es ellos ayudan, sería they help. Ese es el presente simple. Y ocurre aquí. Nosotros ayudamos, pero como es a ti, nosotros te ayudamos a vender en una manera profesional. ¿Ok? Ese es el famoso presente simple. ¿Qué se requiere para el presente simple? Saber verbos. El verbo cambia de forma como en español, que si yo digo para yo es ayudo, para tú ayudas, para él ayuda, nosotros ayudamos, y el verbo se transforma en 5 o 6 palabras diferentes. En inglés no. En inglés solamente debo tener en cuenta lo siguiente. Para este conjunto de pronombres, I, you, we, they, el verbo queda igual. Oh. Y para el conjunto de pronombres, el otro conjunto de pronombres, he, she, it, al verbo se le debe agregar una S. Pregunta, ¿alguna vez observaron esa regla de que al verbo se le debe agregar una S? Sí, yo ya la había visto. Bueno, entonces esta es cuando voy a hablar en presente simple. ¿Qué debo recordar el presente simple? Presente simple es la manera que utilizo yo para hablar de acciones cotidianas, acciones usuales. No significan que las estoy haciendo en el momento que las expreso. Significan que son habituales en mí o en la persona a la que yo me refiero. ¿Ok? Así que entonces esa frase o todo este conjunto quedaría How to sell online. We help you to sell in a professional way. Así quedaría. How to sell online. We help you in a professional way. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna. No, todo está claro. Bueno, yo hubiera querido llegar más adelante, pero debemos pausar aquí porque tengo otra sesión a las 8. ¿Ok? Así que la próxima semana tenemos una cita, pero para la actividad de proyecto que estamos a punto de iniciar o que ya iniciamos. Me disculpan que en este momento no, bueno, puedo observar el cronograma para asegurarnos. Estamos en la actividad de proyecto 3. Actividad de proyecto 3. Ahora vamos. Permítanme. Ah, no, disculpen, sí, actividad de proyecto 4. Esta evidencia. ¿Ok? Es la evidencia que ya pues finalizó. Ahora vamos con la evidencia vigente que la trabajaremos la próxima semana perteneciente a la actividad de proyecto número 5, que debe ser de la fase de desarrollo. Sí, señor. Vamos entonces con esta y si todo sale bien, en el mes de septiembre debemos tener por lo menos 2 sesiones más para poder abarcar las demás sesiones, las demás evidencias. Incluso podemos tener sesiones adicionales si necesitan más explicaciones acerca de gramática y de cómo mejorar la redacción o pronunciación, por si nos llegamos a encontrar alguna evidencia de pronunciación. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, dama, caballero, muchísimas gracias entonces por acompañarme en este momento. Se me cuidan. Bye, bye. Chao, profe. Gracias. Gracias.